Hola, bienvenidos a la Cátedra FIAG. Mi nombre es Ivo Gagliuffi, soy el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, que es, entre otros temas, la Agencia de Protección al Consumidor del Perú. El tema que me han asignado para exponer es la autorregulación. Y lo que hemos pensado exponerles es un tema vinculado principalmente con la experiencia peruana en materia de autorregulación, el diseño de la política pública peruana que nos ha permitido sacar adelante, entre otros productos, la autorregulación misma. La autorregulación parte de una premisa básica, ¿no? Y es el hecho de que cuando uno no se autorregula, termina siendo regulado por diferentes actores, como puede ser el propio Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo u otro tipo de actores alrededor del negocio. Por eso siempre es conveniente que los proveedores partan de la premisa que lo mejor es cumplir la ley sin que nadie lo obligue a hacerlo, pero adicionalmente que vayan a veces un paso más allá en ese cumplimiento. En ese sentido, en el Perú hemos realizado un diseño de política pública que tiene en consideración tres aspectos. El primero es que estamos promoviendo el compliance o cumplimiento normativo. El segundo es que estamos promoviendo luego de ello la autocomposición, es decir, la posibilidad de que las partes, proveedor y consumidor, se pongan de acuerdo de manera directa para buscar una solución gratuita y rápida que cierre el conflicto de consumo. Y recién la tercera opción, como una opción residual o final, es la heterocomposición, es decir, el hecho de que se someta la discusión entre las partes a un arbitraje o al Estado, por ejemplo al Indecopi, y luego al Poder Judicial. Nuestra premisa básica es que siempre es mucho más conveniente que las partes lleguen a una solución directa porque eso le ahorra costos a todos. Los consumidores no están dispuestos o tienen ninguna intención de litigar contra un proveedor. Eso toma tiempo, toma dinero, implica contratar abogados, implica seguir un procedimiento muchas veces extenso. Y los proveedores no deberían desgastarse tampoco en tener conflictos de consumo con sus clientes, porque eso implica también una pérdida de clientela, una pérdida también de reputación eventualmente y costos legales asociados con el litigio. Por lo tanto, en ese nuevo diseño de política pública peruana, en primer lugar, el compliance, lo que implica es que estamos promoviendo que los proveedores diseñen y saquen adelante programas de cumplimiento normativo, que en la práctica consisten principalmente o en líneas generales en que los proveedores contraten una consultoría externa. Es un error común que a veces quieran designar al gerente legal o el abogado interno para que lleve a cargo el curso de cumplimiento normativo. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que se cuente con un asesor externo que de manera fresca y también de manera muy objetiva y bajo prueba ácida haga una revisión del comportamiento de la empresa en el mercado, identifique cuáles son los productos o servicios que brinda y además cuáles han sido las principales contingencias o conflictos que ha tenido con sus clientes. En base a ello se diseña una malla curricular que consta en que se realice un curso de protección al consumidor, pero que involucre no solamente a las áreas legales, sino que involucra a la compañía en los tres niveles, si fuera posible. El directorio, toda la plana gerencial, no solamente el gerente general o el gerente legal, y también todos los empleados, pero principalmente enfocados en lo que son las fuerzas de venta, porque las fuerzas de venta son las más expuestas a tener conflictos de consumo en la medida que son las que tienen el trato directo con los clientes. Y adicionalmente a las fuerzas de venta, los sistemas de atención a clientes también deberían estar siempre involucrados. La idea es que el curso de compliance genere un conocimiento elevado en normativa de protección al consumidor, porque a mayor conocimiento de esa normativa, en la práctica debería producir una menor cantidad de conflictos con los clientes. Sin embargo, un curso de compliance no cierra todo el círculo. En el Perú lo cierto es que el curso de cumplimiento normativo, si es que finalmente se acredita que se ha llevado a cabo, puede incluso generar que el proveedor alegue o que pida eso como un atenuante, una eventual sanción cuando tiene un caso. Es decir, un incentivo positivo para que se lleven a cabo estos cumplimientos normativos. Pero eso no es la única solución, esa es la primera solución. Luego de un cumplimiento normativo, una segunda opción que se está promoviendo es como decíamos, la autocomposición, que implica el hecho de que se puedan generar espacios de solución directa. Es un tema importante. La autocomposición o promover mecanismos de autocomposición no implica que el Estado desconoce su mandato o su obligación de resolver los conflictos entre las partes, sino que está generando soluciones alternativas a esa solución de conflictos. Y eso en el Perú al menos está contemplado en el propio Código de Protección y Defensa del Consumidor. El Estado no solamente está obligado a resolver casos directamente, heterocomposición, sino también que está obligado
a generar mecanismos alternativos para la solución de los conflictos. Y por eso en el Perú el Indecopi ha diseñado y está promoviendo una serie de productos vinculados con autocomposición. El primer producto que hemos visto en la práctica es el libro de reclamaciones, pero con una visión diferente. No solamente percibido como un libro en el cual las partes o los consumidores dejan constancia de una queja o un reclamo para que el proveedor les responda, sino que ahora puede ser utilizado como una plataforma de conciliación. Es decir, en el mismo libro de reclamaciones, si las partes se ponen de acuerdo, firman ambas y eso tiene validez oficial para que el caso se considere concluido vía conciliación. Y ya la autoridad peruana no inicia caso ni procesa a nadie. Es un incentivo para que las partes lleguen a un entendimiento directamente. Un segundo producto de autocomposición que estamos impulsando en el Perú es a través del Sistema de Atención al Ciudadano, nuestro SAC por las siglas. El SAC en el fondo lo que hace es tramita no denuncias, sino que tramita los reclamos directamente de la gente, quienes piden que el Indecopi convoque audiencias de conciliación entre proveedor y consumidor. Es un servicio gratuito, nosotros brindamos el espacio para las conciliaciones y lo que tratamos de promover son fórmulas conciliatorias para que las partes lleguen a un acuerdo directo. Es más, en el Perú estamos desarrollando una tecnología que entraría en vigencia a partir de octubre, al menos en la región Lima, en la capital, para que existan audiencias virtuales, sin necesidad que las partes se desplacen físicamente a la oficina del Indecopi. Eso se va a llamar el PISAC. Así que ese es el segundo plato o producto que proponemos en autocomposición. Un tercer mecanismo de autocomposición que estamos promoviendo son las defensorías gremiales en el Perú. Es decir, la posibilidad que los gremios creen tribunales privados conformados por vocales que no sean evidentemente empleados o miembros de las empresas afiliadas, sino que sean expertos independientes, pero que entiendan muy bien el sector dentro del cual está la defensoría gremial. Las defensorías gremiales deben ser gratuitas, resolver los casos rápidamente, un promedio de 15 a 30 días, y no son vinculantes para los consumidores. Es decir, si fallan a favor del consumidor puede exigir el cumplimiento a la empresa. Pero si fallan en contra del consumidor, el consumidor aún puede acudir a la entidad pública o a cualquier otro mecanismo de solución de conflictos. Pero llegando al tema de fondo, un cuarto producto de autocomposición en el Perú es la promoción de la autorregulación. Es decir, la posibilidad de que los propios proveedores identifiquen oportunidades, productos, para que solucionen directamente sus conflictos con los consumidores, pero de manera distinta, como hemos visto, de manera distinta a defensorías gremiales u otros productos. ¿Cuáles son los productos típicos de autorregulación en el mundo? El más conocido es el Manual de Buenas Prácticas. Es decir, que todos los miembros de un gremio, o la mayoría de miembros de un gremio, se ponen de acuerdo para lograr un documento que establece un estándar de calidad en la atención a los clientes. Ese estándar de calidad lo que establece en la práctica son conductas que se deben seguir frente a la atención de clientes o estándares mínimos de condiciones o de calidades de los productos o servicios, estándares mínimos de atención postventa. De tal manera que, por lo general, los manuales de buenas prácticas generan un segundo producto paralelo, que es una marca de certificación. La marca de certificación es un signo distintivo que, de una otra manera, garantiza que ese proveedor que pertenece a ese gremio tiene un manual de buenas prácticas que le permite atender de una manera sofisticada y adecuada a sus clientes. Esos son productos típicos de autorregulación. Otro producto también de autorregulación que se usa mucho en la práctica, y en el Perú ya hay 3 de ellos, son los canales directos de atención a ciudadanos o a clientes. En el Perú tenemos 3, el Aló Banco, del gremio bancario, el Aló Seguro, del gremio asegurador, y el Aló Auto, del gremio automotriz. ¿Y en qué consisten? Consisten en líneas dedicadas en exclusiva a los clientes de estos gremios para que cualquier persona que tenga un conflicto no llame necesariamente a la empresa o al Indecopi en todo caso, sino que llame a este número telefónico que establece el gremio. Lo contesta una operadora y esa operadora tiene un punto focal en cada una de las empresas agremiadas que son parte del ALO. Le entregan un ticket o un código de reclamo y en un promedio de 7 a 15 días le dan una respuesta al consumidor. Si el consumidor está de acuerdo con la respuesta, el caso está cerrado y conciliado. Si el consumidor no está satisfecho con la respuesta, tiene todavía abierto el canal para poder ir a otro producto de autorregulación o autocomposición o finalmente denunciar ante la autoridad. Hay otro elemento también u otro mecanismo de autorregulación que es muy interesante tener en consideración y es la designación de lo que se llama un oficial de cumplimiento
dentro de las compañías o dentro de las empresas proveedoras. El oficial de cumplimiento, por lo general, es una decisión que adopta la compañía de manera corporativa para designar a una persona que se encargue de verificar el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor y o el cumplimiento de los manuales de buenas prácticas y o que agreguen dentro de los estatutos de la empresa determinados compromisos o valores que destacan su atención a los clientes cumpliendo la normativa de protección al consumidor. Algunos temas en la práctica que no se deben cometer como error. El oficial de cumplimiento debería ser una persona, por lo general, que no reporta al gerente general, ni es el gerente general, sino que reporta en la misma línea al directorio. Es decir, no está subordinado a nadie, sino que tiene la libertad y la autonomía para advertir cuando se están incumpliendo los temas de protección al consumidor frente a los clientes de la compañía. Tener un oficial de cumplimiento es un excelente síntoma y un excelente mensaje de cara a los clientes de las empresas o de los gremios. Así que de esta manera se puede cerrar el círculo de lo que es autorregulación, al menos desde la experiencia peruana. Cuando no funcionan los mecanismos de compliance o de autorregulación, siempre existe evidentemente la posibilidad de que esos consumidores denuncien o planteen sus reclamos directamente al Estado o a un sistema arbitral. En el Perú contamos con un sistema de arbitraje de consumo, el SISAC, que en la práctica es gratuito para las partes, designa un árbitro o un tribunal arbitral que resuelve la controversia en un plazo promedio de 90 días. Estamos haciendo una serie de modificaciones para que el reglamento reduzca los plazos y genere aún más ventajas y atractivos para que la gente acoja este tipo de mecanismo. Pero por otro lado, también evidentemente el Indecopi es una autoridad que en el Perú cuenta con facultades para recibir denuncias y tramitarlas en una doble instancia. La primera instancia evidentemente está conformada por las comisiones de protección al consumidor y la segunda instancia es una instancia única a nivel nacional que es la Sala de Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi. En el Perú hemos dividido los casos en dos tipos de procedimientos, los sumarísimos y los ordinarios. Los sumarísimos en la práctica lo que resuelven son casos más sencillos, es decir, casos que no superan por monto las 3 UITs. Estamos hablando aproximadamente de $3.500. Si es $3.500 hacia abajo aproximadamente, entonces se ven de manera sumarísima. ¿Y qué implica eso? Que se tienen que ver en primera instancia en 30 días hábiles y en segunda en 30 días hábiles más. Es decir, un procedimiento total de 60 días hábiles, porque se parte de la premisa que son casos en principio, o en teoría, sencillos y además con un impacto económico no tan elevado. Los demás casos, los que superan las 3 UIT, se ven en procedimientos ordinarios, en los cuales los plazos son más extensos, 6 meses en primera instancia y 6 meses en segunda instancia. Pero no solamente se ven los casos con un impacto económico mayor en ordinario, sino también todo caso con una especial sensibilidad, como son los casos de discriminación en el consumo, por ejemplo. Ese es el sistema peruano, tanto en compliance, autocomposición como heterocomposición. En resumen, evidentemente hay temas mucho más complejos como para exponer, pero creemos que este puede ser un primer brochazo en general de lo que ocurre en autorregulación en el Perú y cómo también queremos compartirlo con los demás países de la región latinoamericana. Muchísimas gracias.